días y bienvenidos a Reflexiones en 3D. Esta vez vamos a tener una reflexión muy especial de uno de los temas que a mí más me gustan, que es el Camino de Santiago. Pero antes de empezar, quería hacer un saludo, quería recordar que me han dicho que les salude desde aquí a alguno de los alumnos, o en especial a los dos Juanes del Colegio ELADE de cuarto, aunque me gustaría saludar a todo el colegio, a todos los alumnos, a todo cuarto, a todo segundo, que sabéis que es una clase que siempre quise mucho el año pasado, a todo tercero y a todo bachillerato y por supuesto a todos los compañeros del ELADE, que sé que alguno me sigue. Aprovechando un poco este momento que quería hablar del ELADE, quería contar una historia real que me sucedió el año pasado. Yo a veces me cuesta mucho creer en las casualidades y os voy a contar esto a ver qué es lo que parece, a ver lo que os parece. Yo el año pasado estaba trabajando en el Colegio ELADE de Boadilla del Monte. Este colegio, en el San Viator que estoy ahora, empecé aquí a trabajar hace 10 años, luego he estado en otros colegios, pero el año pasado sucedió algo muy curioso. En el Colegio ELADE teníamos un huerto, ¿no?, que teníamos al lado del colegio, que utilizábamos en horas de comedor. Pues bueno, hubo un día de la primavera pasada en la que después de ir al comedor fuimos a trabajar al huerto. Estábamos allí trabajando, recuerdo perfectamente pues, los alumnos que estaban allí trabajando, era un día soleado y al poco tiempo vino una alumna, que recuerdo perfectamente, que se llamaba Sara de cuarto, y me vino con algo en la mano. Se acercó hacia mí y me enseñó una medalla que había encontrado. Ella estaba trabajando en el huerto y había encontrado una medalla. Esa medalla, yo en el primer momento en la que la vi, realmente la reconocí. Esa medalla era una medalla del padre Kerres. Evidentemente nadie sabía de ese colegio quién era el padre Kerres. Vino Sara y me dio la medalla y le dijo: "Jo, Sara, ¿no sabes el valor que tiene esta medalla?". Y ella me dijo, se quedó un poco dudando, ¿no? Como, "Jo, si tiene mucho valor no te la voy a dar, me la quedo yo". Y yo le dije: "Sara, no te preocupes, que no es ese tipo de valor. Es un valor pues más sentimental que un valor que realmente esa medalla no valía mucho dinero". Curiosamente, ahora yo estoy trabajando en el Colegio San Viator, en el cual el fundador fue el padre Luis Kerres. El padre Luis Kerres es el que salía en esa medalla y es el fundador del Colegio San Viator. En esto que os hablo yo de casualidades y no casualidades, yo ya no creo en las casualidades. El Colegio San Viator es un colegio que tiene más de 50 años de historia aquí en Madrid, pero el nombre de San Viator viene del latín, y sabéis que una vía viene a ser como un camino, por lo cual viator viene a ser caminante o peregrino. No se me ocurre un sitio mejor en el que poder hablar del Camino de Santiago, un colegio católico, un colegio cristiano, y con el significado de peregrino. Bien, pues hecha esta pequeña introducción, el objetivo de hoy es poder explicar lo que es el Camino de Santiago. Antes de nada, decir que yo he hecho muchas veces el Camino de Santiago y llevo mucho tiempo pensando en cómo hacer una definición. Me parece muy difícil hacer una definición completa del Camino de Santiago, por lo cual la he dividido en varias vertientes que tiene el Camino de Santiago. La primera de las vertientes, como podéis ver en el esquema, va a ser una vertiente geográfica. Evidentemente, el Camino de Santiago viene a ser, como su propio nombre indica, un camino que te lleva desde un origen hasta el lugar donde se supone que descansan los restos del apóstol Santiago. Si hablamos del origen, un buen peregrino siempre se dice que tiene que salir desde su propia casa, ¿no? Tiene que abrir la puerta de su casa con la mochila e ir en dirección hacia Compostela. Yo esto, pensándolo un poco, aquí me han ayudado mis maravillosos alumnos de TEMAC a hacer este dibujo sobre la casa, y a mí se me ha ocurrido explicar lo siguiente. Si tenemos, voy a intentar dibujar España, tenemos más o menos, España sería algo así. Desde España
Yo esto lo suelo comparar como cuando llueve. Sabéis que cuando llueve, cualquier gota de agua que caiga en España va a ir siguiendo la gravedad hacia un río. Y ese río va a ir hacia otro río principal, que el río principal va a desembocar en el mar. Pues en el Camino de Santiago pasa algo parecido. Hay muchísimos caminos de Santiago. El más conocido, sin lugar a dudas, va a ser el Camino francés, que viene desde Francia y atravesando Castilla-León va a llegar hasta Santiago de Compostela. Pero evidentemente hay muchos más caminos. Nosotros, como madrileños, como colegio que está en Madrid, vamos a hablar del Camino de Madrid. El Camino de Madrid va a ser un camino que está mucho menos transitado y va a unirse al Camino francés justo en un pueblo que se llama Sahagún, que ya hablaremos sobre él. Va a estar también el camino portugués, que va a ir por Portugal, va a estar uno de los caminos más bonitos que hay, que es el de la Vía de la Plata, que sale desde Sevilla. Bueno, al final, también, por cierto, va a haber uno que he descubierto este mismo verano, que sale desde Cádiz, que luego se une con la Vía de la Plata, va a haber otro que sale desde Málaga. Bueno, caminos de Santiago va a haber muchos. Bien. Tenemos que hablar también de otra componente, que va a ser la componente histórica. Estamos en clase de historia, pero no sé si sabíais vosotros que el Camino de Santiago se remonta hasta antes incluso de la vida del apóstol Santiago. Hay muchos historiadores que tienen unas teorías muy fundamentadas, que hablan de que este Camino de Santiago lo utilizaban la cultura celta como una prueba iniciática. ¿Qué es una prueba iniciática? Una prueba iniciática era el paso de ser un niño a ser un adulto. Y se cuenta que en esa civilización o en esa cultura celta, cuando un niño iba a llegar a ser mayor de edad, se le decía que tenía que ir y llegar hasta el final de la tierra conocida, lo que se conoce como Finisterre. Y también dicen los defensores de esta teoría que cuando llegaban ahí, la prueba de demostrar que habían estado en el Finisterre era llegar de vuelta con una concha, con una vieira, que como sabéis vosotros es uno de los símbolos del Camino de Santiago. Si hablamos del Camino de Santiago, evidentemente también tenemos que hablar de la historia cristiana. Nosotros ahora estamos dando la Edad Media y espero que estéis entendiendo lo importante que es el Camino de Santiago para la Edad Media. No os olvidéis que en estos momentos de la historia parte de la península ibérica era musulmana y todo este Camino de Santiago lo que va a hacer es distribuir el conocimiento y el saber que también venía pues, del Imperio Carolingio, que como sabéis estaba en Francia. Muy bien. Vamos a tener también una vertiente que va a ser una vertiente que para mí es la más importante. El Camino de Santiago es una experiencia vital. El Camino de Santiago muchas veces se le compara como con la vida misma. El Camino de Santiago no es fácil, es muy difícil. Si hacéis el Camino de Santiago andando desde Pirineos, podéis estar un mes entero andando todos los días más de 8 horas. Pero esta dificultad del camino lo que hace es estrechar lazos de amistad que son muy difíciles de romper. Está claro que es una experiencia vital. Yo estoy seguro que si no hubiese hecho mi primer Camino de Santiago, que ya os hablaré algún día de ese Camino de Santiago, mi vida hubiera sido totalmente diferente. El Camino de Santiago te hace ser más fuerte. Tú cuando empiezas el Camino de Santiago eres una persona y cuando llegas a Santiago de Compostela eres otra persona mucho más valiente y mucho más segura de ti misma. Te has dado cuenta de que has estado un mes completo andando casi sin gastar dinero y teniendo todo lo que necesitas para sobrevivir en tu mochila. Por eso yo cuando acabé mi primer Camino de Santiago y llegué a Santiago me gustó tanto que no dudé en hacer el camino de vuelta y volví a Santander, en vez de volver en tren, en autobús, en avión, volví andando. Y os digo, sin querer ser hortera, que no recuerdo una sensación de felicidad mayor que el sentirme totalmente libre de hacer lo que yo quiera, de dormir donde yo quiera, de tener todo lo que necesito en mi mochila.
También en esa experiencia vital me gustaría hacer una mención al carácter que tenía el Camino de Santiago de penitencia. El Camino de Santiago antiguamente en la Edad Media se utilizaba como penitencia. ¿Qué viene a ser una penitencia? Si tú habías cometido, por ejemplo, pues, algún pecado grave, pues es una especie de prueba que si tú superas te hace quitar ese pecado. Es decir, por ejemplo, cuando tú te vas a confesar, te hacen de penitencia, tienes que rezar 20 Ave Marías, 30 Ave Marías, para quitar tus pecados. Pues el Camino de Santiago también se utilizaba en ese aspecto. Y ya para ir acabando, me gustaría hablar de que también el Camino de Santiago tiene una vertiente turística. Hay mucha gente que va al Camino de Santiago a hacer turismo. Evidentemente, como tú vas recorriendo parte de la península ibérica, vas a ver monumentos, iglesias románicas, catedrales, vas a ver y conocer pues España, que como sabéis es un país que tiene muchísimo que ver. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a utilizar el Camino de Santiago y un turista es igual de bien acogido que un peregrino que lo haga por motivos religiosos. Pero no os engañéis, el Camino de Santiago es sobre todo una experiencia vital, algo que os va a transformar por dentro. Y el turismo, pues también tiene cabida en el Camino de Santiago, pero si queréis ir a hacer turismo, pues yo os recomiendo que vayáis más a la Costa del Sol, que vayáis a Santander, que vayáis a Cádiz, que vayáis a la playa y que no vayáis al Camino de Santiago. Bueno, dicho esto, vamos a ir acabando. Ya haremos algún vídeo más que hable sobre experiencias del Camino de Santiago y tenemos una sorpresa preparada en este grupo de Temar, así que sin más os cito a futuros vídeos y ya estamos preparados pues para acabar esta clase de una manera muy positiva hablando del Camino de Santiago.